Bueno, y para el final de esta presentación yo quería comentarles una jurisprudencia reciente. Es un fallo muy interesante de la Cámara Federal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Federal de la capital, con lo cual es un tribunal importante, y que tiene que ver con un tema que es un tema que genera muchos inconvenientes a los contribuyentes. Es un tema sobre el que la AFIP está muy activo hace muchos años. El fallo es BZ Bath and Body Sociedad Anónima, es de principios de abril de este año. ¿De qué se trata la cuestión? Los hechos del caso son seguramente conocidos por muchos de ustedes. Eh, la AFIP dedica muchos recursos, mucho tiempo a intentar cuestionar transacciones que considera que son apócrifas, que son falsas y que por ende permiten que los contribuyentes se tomen créditos fiscales o se computen deducciones que en realidad no corresponden porque no existen. Lo que sucede es que la AFIP se encuentra con terribles obstáculos para poder llegar a demostrar que esos servicios o esos servicios no se prestaron o que esos bienes no se proveyeron, es decir, que la transacción no existió, que es una transacción que solo existe en los papeles. Entonces lo que hace es intentar cuestionar transacciones en base a una serie de indicios, muchos de los cuales en realidad no están en control del contribuyente. Fíjense lo que pasó. Les voy a leer en el caso qué es lo que la AFIP consideró relevante para entender que las transacciones eran simuladas. Por ejemplo, sostuvo que el proveedor del contribuyente no pudo ser localizado ni en el domicilio fiscal ni en el domicilio legal. Sostuvo que las facturas aportadas poseían un formato de impresión distinto al que había provisto la imprenta. Este es un caso que viene de la época en que las facturas eran en papel. El proveedor facturaba a otros contribuyentes insumos informáticos y otros servicios distintos a la actividad por la que estaba inscrito en AFIP, que era una actividad de construcción, reforma y reparación de edificios. El contribuyente se encontraba inscrito en la base APOC, de contribuyentes supuestamente apócrifos. Aclaró que se detectaron irregularidades respecto del circuito de pagos, toda vez que la mayoría de los cheques emitidos por el proveedor luego se descontaban en mutuales. Es decir, como que el proveedor nunca cobraba esos cheques, sino que los cambiaba por efectivo en mutuales. Encontró que por un periodo grande las declaraciones juradas de IVA daban saldo de débito y crédito fiscal similar, o sea, no daban a pagar nunca. La única declaración jurada de ganancias que tenía presentada era por el 2004 y daba saldo a favor. Y por último, que no poseía empleados en relación de dependencia ni bienes registrables. Con todos estos indicios, pretendió sostener que el proveedor no tenía capacidad económica para brindar los servicios que el contribuyente decía haber contratado y entonces impugnó las transacciones en base a esto. El contribuyente, por su parte, lo que básicamente intentó demostrar es que los servicios efectivamente se habían prestado. Para eso lo que le contrató es un servicio de construcción, entonces demostró que los materiales efectivamente se habían adquirido, demostró que la construcción se había hecho y principalmente demostró que había hecho todo lo que se le podía exigir, básicamente que había comprobado que el contribuyente tenía su comprobante de inscripción en regla, lo había bajado de AFIP, que no estaba en la base APOC al momento de contratar y que las facturas que recibió tenían el código de autorización de impresión vigente, es decir, en los controles que el contribuyente podía hacer no había nada que le hiciera sospechar que las facturas pudieran ser falsas y además el servicio efectivamente se había prestado. Lo interesante es que la justicia le dio la razón al contribuyente, básicamente sostuvo que digamos, todo lo que podía hacer el contribuyente y que estaba que era su responsabilidad hacer, lo había hecho,
que lo que estaba señalando el fisco eran todas comprobaciones que no estaban en poder del contribuyente realizar. Nótese, por ejemplo, que la AFIP dice que las declaraciones de IVA no daban saldo a pagar. Bueno, pero el contribuyente no puede pedirle a su proveedor que les comparta sus declaraciones juradas de IVA de, no sé, de los 12 meses anteriores. Puede pedirlo, pero el contribuyente puede negarse, porque eso es parte del secreto fiscal. Es decir, lo que se ve en estos casos es que el fisco intenta poner en cabeza del contribuyente tareas de fiscalización que en realidad son de la propia AFIP. Y eso es lo que la jurisprudencia, en este caso, pero en otros anteriores también, vino descartando. Es decir, este tipo de jurisprudencia pone, como decimos siempre, los puntos sobre las IES porque pone la responsabilidad en cabeza de quien le corresponde asumir esa responsabilidad. Entonces, el contribuyente cumple su deber controlando que el comprobante de inscripción esté en regla, las facturas estén autorizadas y que el contribuyente no esté en la base a poco. Todo lo demás está dentro de la órbita de responsabilidad de AFIP, que tiene amplísimos poderes para verificar la situación de los contribuyentes y que si tiene un cuestionamiento puntual sobre este proveedor del contribuyente al que le cuestiona la transacción, bueno, debe ir detrás de ese proveedor y cuestionarlo, pero no puede hacer el camino fácil, que es en definitiva cargarle esa responsabilidad al contribuyente. Creemos que esto es muy importante, que esta jurisprudencia se consolide, porque nosotros lo vemos habitualmente, que los contribuyentes tienen mucho temor, sobre todo en determinados rubros donde hay mucha informalidad. Uno contrata un servicio, el servicio se presta, pero no puede dar fe de la salud del proveedor. Uno puede controlar lo que tiene en su poder controlar y puede asegurarse que el servicio se preste. Entonces es importante que en esos casos en los cuales el contribuyente actuó realmente de buena fe e hizo las comprobaciones que estaban en su responsabilidad, se respalde el derecho del contribuyente a sostener la validez de esas transacciones, porque si no entraríamos en un plano de inseguridad jurídica que les aseguro sería muy nocivo. Así que tengan en cuenta esta jurisprudencia BZ Bath and Body del 8 de abril de 2022 de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, ¿sí?